Hola, ¿qué tal, estudiantes? Continuando con la elaboración de su proyecto de grado, el día de hoy vamos a trabajar el marco metodológico. ¿En qué consiste? Aquí usted debe explicar qué se va a hacer para poder analizar la situación de su problemática, de su estudio de caso, cómo va a recabar la información de las personas. Para ello se recomienda utilizar técnicas de investigación. Existen muchas técnicas de investigación las cuales se pueden utilizar, pero ya vamos a ver cuál es la que se va a trabajar en este proyecto. Ahora, se deben aplicar en el entorno donde se está desarrollando el estudio de caso. Como se habló en la estructura anterior, no se puede pedir información o pedir una opinión de una persona que vive en Guayaquil cuando el proyecto se lo está realizando en Palestina. Ellos desconocen cómo está surgiendo, cómo se está viviendo en la actualidad dentro del cantón o el lugar donde usted está realizando el proyecto. Por eso tiene que hacerlo netamente en su entorno. Ahora, una de las herramientas, una de las técnicas de investigación muy utilizada es la entrevista, pues la entrevista es una técnica con la cual se obtienen datos a partir del diálogo entre dos personas, que uno es el entrevistador o conocido también como investigador, y la persona que nos va a responder las preguntas se la denomina entrevistado. Pues vamos a utilizar para recabar la información esta herramienta, como lo es la entrevista. Ahora, dentro de la entrevista nosotros debemos crear un banco de preguntas, varias preguntas para poder recabar la información. Ahora, las preguntas según sus respuestas se clasifican en preguntas abiertas y en preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son las que muchas veces se contestan solamente sí, no o de escoger una que otra opinión. Esas son más utilizadas en la encuesta, pero en este caso vamos a hacer entrevista, por eso debemos formular preguntas abiertas. Como por ejemplo, ¿qué opina de? ¿Qué piensa de? Porque lo que queremos saber es la opinión, el punto de vista de la persona. Por eso hacemos esta clase de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Para que la persona pueda dar su opinión. Ahora, estas preguntas deben realizarse en base a las palabras claves que usted escogió en el marco conceptual. Por ejemplo, se acuerda que usted eligió varias palabras en las cuales buscó el concepto, buscó el contenido de esas palabras y las agregó en el marco conceptual. Por ejemplo, si yo estaba hablando de lo que era sobre la salud y voy a hablé un poco sobre el sistema inmunológico, entonces puedo colocar aquí una pregunta: ¿cómo usted fortalece su sistema inmunológico? Pues ahí la persona me va a dar su opinión de cómo ella está fortaleciendo su sistema inmunológico. Si estoy hablando sobre lo que es la contaminación, ahí usted puede colocar una pregunta: ¿qué opina de las personas que arrojan basura en las calles? Pues vamos a ver este ejemplo como les presento a continuación. Aquí son varias preguntas que he colocado de diferentes temas que ustedes han elegido. Si usted eligió sobre su tema, habla sobre la convivencia. Recordemos que una de las palabras clave que tal vez usted colocó dentro de su marco conceptual pudo haber sido los valores. Entonces, para saber la opinión de la persona, colocamos ¿qué son los valores para usted? Bueno, y la persona va a detallar o se aplica en su hogar esta clase de valores, pues según el banco de preguntas que usted realice en base a su estudio de caso. Ahora, otra pregunta, por ejemplo, de personas que están hablando sobre la contaminación, como hace un momento le decía, puede ser una pregunta: ¿qué piensa de las personas que arrojan basura al río, arrojan basura a la calle? Pues toda esta clase de preguntas que usted puede sacar de su estudio de caso relacionado a las palabras claves que investigó en el marco conceptual. Asimismo, tenemos otra de si alguna persona de ustedes está realizando un proyecto sobre la interculturalidad. Puede ser: ¿por qué usted cree que en la actualidad aún existe el racismo? Entonces, mira, aquí nos está hablando y la persona nos va a dar su opinión al momento que estamos realizando la entrevista. O si algún estudiante está realizando sobre el cuidado ambiental, sobre la deforestación, podemos hacer otra pregunta: ¿para qué sirven los árboles? Para tomar esa opinión de las personas, para ver si saben el verdadero funcionamiento del aire. Pues tal vez la persona le va a contestar de que nos dan frutos, nos dan sombra, pues nos dan el oxígeno, porque muchas veces hasta desconocemos cuál es el funcionamiento de los árboles, por eso es que la persona lamentablemente los corta.
Aquí tienen varios ejemplos de preguntas y de esa manera es como usted tiene que ir realizando el banco de preguntas para la entrevista. Ahora, al armar el marco metodológico, vamos a colocar el siguiente párrafo. Para obtener información oportuna referente al estudio de caso que se está analizando, se utilizará como herramienta de investigación la entrevista. Colocamos como un pequeño abreboca del marco metodológico, lo colocamos allí. Podemos colocar este párrafo, mejorarlo o agregar otro texto que usted pueda redactar. Seguido de esto, como vamos a utilizar como técnica la entrevista, vamos a colocar un pequeño concepto de la entrevista. Así como lo hicimos en el marco conceptual, colocamos el título. Después de esto colocamos la referencia de quién es que escribió este concepto o de dónde lo extraímos. Por ejemplo, aquí dice según Montagu Rubio, N, que es el nombre del, es la inicial del nombre, punto. Entre paréntesis venía el año, se recuerdan, pero como no estaba el año, le puede suceder el caso a algunos de ustedes, como no estaba el año en la información, se coloca S.F. ¿Qué significa esta SF? Significa sin fecha. Le colocamos entre paréntesis, si no encontramos la fecha en el artículo nosotros hayamos investigado, le colocamos sin fecha. Y si por darse el caso no encontramos el nombre de la persona que escribió, se le coloca anónimo y así mismo entre paréntesis el año. Y si no está el año, pues se le coloca SF, que significa sin fecha. Dice que recuerden que también la referencia completa, la referencia bibliográfica, la deben ustedes redactar extrayendo toda la información, los datos como ya lo vieron en el tema de referencias, y colocarla para después agregarla al final del proyecto. Bien, una vez que colocamos según Montagu Rubio, NSF, dice que colocamos un pequeño concepto de la entrevista, donde ahí dice de qué se trata la entrevista, qué es la entrevista, un pequeño concepto le agregamos. Seguido de esto podemos redactar lo siguiente: la entrevista permitirá conocer las opiniones de las personas involucradas en el estudio de caso. Para ello se va a escoger un pequeño grupo de habitantes del recinto Yumes, que estamos colocando como ejemplo el recinto Yumes, que usted debe colocar el lugar donde la va a realizar, que darán su punto de vista sobre la problemática. Pues esto, una vez que colocamos el concepto de entrevista, agregamos esta parte aquí que es parte de nuestra redacción. Seguido de ese pequeño texto que agregamos, vamos a agregar otro pequeño texto: cuándo se va a hacer y cómo se va a hacer. Estas preguntas son solamente guías, no las vamos a incluir en el trabajo. Son lo que nos va a servir son las respuestas que irán incluidas en la parte donde se hablaba del concepto de la entrevista. Ahora, ¿cuándo se va a hacer? Pues recuerden que hay personas que muchas veces trabajan, a las que nosotros necesitamos su opinión. Pues aquí debemos esclarecer, bueno, vamos a esperar un momento oportuno para que las personas lleguen a sus casas. Puede ser en la noche que se va a realizar la entrevista, cuando ya la persona tenga su tiempo libre y pueda darnos su opinión o su punto de vista. Pues eso es lo que vamos a redactar en esta parte de aquí. Asimismo, ¿cómo se va a entrevistar? Para realizar la entrevista lo podemos hacer tanto personalmente como por medio de vía telefónica, por llamadas o con WhatsApp, o por medio de WhatsApp de mensaje de texto. Entonces aquí nosotros vamos a colocar cómo se va a entrevistar. Pues aquí podemos colocar, se va a escoger del grupo de todas las personas de la comunidad o de mi familia, se va a escoger 5 personas, entre ellas 2 se harán la entrevista personalmente. Y aquí cómo se va a hacer, recuerden que estamos viviendo una etapa de pandemia y aquí deben explicar utilizando todas las medidas de bioseguridad. Por ello se ha escogido 2 personas, pueden redactar aquí. Y 3 se va a hacer la entrevista mediante mensaje de texto de WhatsApp, que también se puede realizar. Ahora, una vez que hayamos contestado estas preguntas, eliminamos, como hemos venido haciendo con las estructuras anteriores, eliminamos la pregunta y nos quedamos con la respuesta. Y esto sí, también debemos colocarlo. El banco de preguntas para la entrevista se encuentra en el anexo número 3. Puede cambiar el número según su proyecto, según los anexos que coloque. Si no es que le he puesto un ejemplo, se encuentra en el número 3 del proyecto de grado, porque en el anexo van todas las preguntas que nosotros hemos encontrado para poder realizar la entrevista. Por ejemplo, si se dan cuenta, en la parte de arriba dice anexo 3, batería de preguntas para la entrevista. Estas son preguntas de ejemplos. Entrevista dirigida a un grupo de personas miembros de la comunidad.
Entonces ahí se detalla cada una de las preguntas que van ahí, que usted ha utilizado o va a utilizar para la entrevista, y eso va en los anexos. Ahora, recomendaciones para realizar la entrevista. Se deben de realizar entre 5 a 10 preguntas, las preguntas que sean necesarias para obtener la información que se requiere en base a las opiniones de las personas. Pues pueden ser 6, 7, 8, 9. Yo diría un máximo de 10 para no estar tampoco estresando a la persona, ni muchas veces no disponemos del tiempo de ellas, por lo menos para que nos ayuden con el trabajo que vamos a realizar. Como les decía, las entrevistas se pueden hacerse personalmente a las personas que están en casa o cercanos a nuestra casa, porque no podemos, recuerden, por la pandemia no podemos extendernos más allá ni salir a las calles a estar entrevistando a las personas. Solamente lo podemos hacer dentro de casa o alguno de los familiares más allegados, y también lo podemos hacer mediante mensaje de texto por WhatsApp. Por eso yo les indicaba que se puede escoger entre 2 personas para hacerla personalmente y 3 realizarlas por WhatsApp. Ahora, en el caso de que la entrevista se realice personalmente, se puede utilizar el celular como herramienta para grabar la conversación, porque no podemos estar copiando al instante la opinión de la persona. Podemos nosotros, por medio del celular, al momento que estamos entrevistando a la persona, grabar la conversación para después nosotros retroceder o adelantar y redactar las respuestas de la entrevista y tener la información que necesitamos. Otra recomendación es que deben de tomar fotografías en el momento de la entrevista. Pídenle a alguien que les tome alguna fotografía cuando ustedes estén entrevistando, y también realizar capturas de pantallas de los mensajes de texto de WhatsApp, porque todo esto se lo va a contar en los anexos. Pues bien, jóvenes, éxitos en esta nueva actividad.